Como hacemos cada encuentro, le dedicamos 5 minutitos a una pequeña oración para que después tanto Cecilia como Ine, ¿no?, nos den la capacitación y nos cuenten un poquito cuáles son los temas que tienen preparados. Bueno, silencio. Nos vamos a poner en presencia de Dios, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Nos ha acompañado en cada encuentro que hemos venido realizando. Vamos a pedirle, como hacemos siempre, que no sea solamente un momento en donde adquiramos conocimientos nuevos, sino que sea sobre todo un momento de compartir, ¿no? El tiempo va pasando, ya nos miramos y ya es como si nos conociéramos, ¿no? Y la capacitación avanza y de a poquito va llegando a su fin, no queda mucho, y un poco la idea fue armar una oración para que todos como grupo podamos leerla. ¿Sí? No sé si desde el fondo la ven. ¿Se lee más o menos? En el corazón la rezan. La rezamos entre todos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo encuentro de capacitación que hoy nos reúne. Pedimos tu paz, tu misericordia, tu orden perfecto, para lo que quieras realizar en cada uno de nosotros. Ilumínanos con tu presencia, y que así sepamos escucharnos, dialogar y colaborar para un mayor enriquecimiento. Que en este nuevo encuentro logremos lo que buscamos, lo que necesitamos, y sobre todas las cosas, que humildemente podamos discernir lo que tu infinito amor nos pedís. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe nuestros pasos y podamos ofrecer nuestras capacidades a tu servicio. Llena nuestra alma de abundancia con tus dones. Regálanos el don de sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. Danos el don de piedad para ser justo, bueno y misericordioso como lo eres tú. Renueva nuestras fuerzas para realizar el servicio en tu iglesia de la mejor manera posible. Llénanos con tu amor para que sea el motor de nuestras vidas. Danos un corazón generoso para acompañar con amabilidad a las personas sin ser indiferentes a sus heridas. Una mirada amorosa para entender sus necesidades. Y manos que trabajen a tu servicio con entusiasmo y dedicación. Especialmente, danos, Señor, una fe profunda para creer en tu palabra y voluntad decidida para actuar en el anuncio del Evangelio. En tus manos ponemos este nuevo encuentro de capacitación. Amén. Y a nuestra Mamá del Cielo, ¿no?, a la Virgen María, que también siempre nos acompaña, le pedimos que nos cubra con su manto maternal, y a sus pies ponemos también las intenciones que cada uno de nosotros pueda tener en sus corazones. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte de esta capacitación. Nos va a hablar hoy, en primer lugar, Cecilia Rodríguez Palma, es abogada,
por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, realizó un programa de especialización en jurisprudencia y praxis procesal en la Universidad de Navarra, se encuentra realizando el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Católica Argentina, desarrolla la práctica independiente, fue patrón estable en el Tribunal Nuestra Señora de Luján y actualmente se desempeña como defensora del vínculo en el mismo Tribunal Nuestra Señora de Luján. Y se debe decir que manejo el reloj como nadie. No me va a poner el cronómetro porque yo soy Mr. Bandera. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tipo de causales de nulidad, pero antes de empezar quiero que hagamos un repaso así como supersónico de algunas cosas que necesito que las tengan en la cabeza para que entiendan bien el tema de simulación. Número 1, la definición del matrimonio. ¿Se acuerdan del matrimonio? Era una alianza entre hombre y mujer que conforman ¿qué cosa? Un consorcio de toda vida que está ordenado por su propia naturaleza a el bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Qué bien que saben todos, unos genios. Ok, eso es el matrimonio. Agustín, si me vas pasando a la siguiente hablando. Tiene unas propiedades esenciales que son dos, ¿se acuerdan? Muy bien, unidad e indisolubilidad. Estas cosas son parte del matrimonio y tienen que estar. Ahora vamos a ver qué pasa con esta causal de nulidad, pero esto no se lo olviden. ¿Cómo se realiza este matrimonio? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se perfecciona con él? Qué bien, con el consentimiento. Que el consentimiento es insustituible, no hay forma de sustituirlo. Ahora, basta que Juan y María en un café se digan, ¿te querés casar? Ay, yo me muero de ganas. ¿Y vos? Yo también. ¿Ya están casados? No, porque se necesita de una forma canónica que sea indispensable para que este matrimonio sea matrimonio realmente. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Bueno, si ese consentimiento tiene algún vicio o algún defecto, como resultado tendremos una nulidad matrimonial. ¿Sí? Antes de avanzar, quiero que hagamos un pequeño paréntesis para contarles que el derecho es, en líneas generales, sentido común. ¿Y por qué sentido común? Porque los derechos no aparecen así como el Big Bang. Sino que a medida que se van generando las sociedades, van apareciendo en el mundo, se generan determinados pactos, en donde se ponen de acuerdo a qué cosas están buenas, qué cosas están malas, qué conflictos nos pueden suceder, cómo resolveremos estos conflictos, y así van apareciendo los derechos. A medida que hay revoluciones, inventos nuevos, crecen las sociedades, estos derechos se van a quedar ya. No, pero voy para el revés, no sé ni usarlo. No, ya está. Espere que voy para atrás. Estos derechos se van modificando, ¿sí? El derecho canónico sigue la misma lógica, con una sola excepción, que además de tener normas creadas por el hombre, tiene normas de derecho divino, que por definición son perfectas, no pertenecen al hombre y son inmutables. ¿Sí? Pero las otras normas se crearon y se van modificando de la misma manera. De hecho, Francisco ha hecho un montón de modificaciones en su papado. Para no estar discutiendo absolutamente todo, los derechos tienen algo que se llaman presunciones. Los abogados no me maten con esta definición, se los pido por favor, la idea es hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué son estas presunciones? El derecho va a determinar que hay cosas que son así y no las vamos a discutir. El cielo celeste y no lo discutimos. ¿Sí? De este tipo de presunciones en los derechos hay dos. Presunciones que se llaman iure de iure, que no se modifican, y presunciones que se llaman de iure tantum, donde alguien puede levantar la mano y decir, a mí esa presunción en mi caso no funciona. Un caso sencillo que todo el mundo va a conocer, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. ¿Sí? Cuando alguien dice, mira,
ese que está ahí de inocente no tiene nada, el que levanta la mano tiene que probar que esa persona es culpable. O sea, si yo acuso a Juan o a María del delito de robo, Juan y María no tienen que probar que son inocentes, sino que es el fiscal o el acusador particular quien tendrá que demostrar que Juan o María son culpables. ¿Eso está claro? Perfecto. En el derecho matrimonial tenemos muchas presunciones, pero hay dos que me interesa que veamos hoy. La primera es que el matrimonio goza del favor del derecho. Esto es, se presume que el matrimonio es válido. Cuando alguien sospecha o piensa que su matrimonio pudo haber sido nulo, le va a tocar la puerta, le va a mandar el mail a Mercedes, le va a tocar la puerta a Carolina y se iniciará ese proceso. Y es esa persona que sospecha que su matrimonio es nulo quien tendrá que probarlo esto. Va a acompañar las distintas medidas de prueba que considere necesario para destruir esa presunción. ¿Sí? La segunda presunción, antes de explicarla, quiero que la vean. Por ejemplo, a vos, ¿querés café, té, agua? Ok, dijo ahora no gracias por si no escucharon. Alguien, en su sano juicio, ¿iría corriendo atrás a buscar una taza de café y se la trae? No. ¿Por qué? Porque presume que lo que dijo es lo que le pasa. Ok. En el derecho canónico pasa exactamente lo mismo. Si a mí me llega una participación con una invitación a un casamiento, y compramos vestidos, mandamos el traje a la tintorería, compramos regalos, nos maquillamos, manicura, vamos, y le escuchamos a Juan que le dice a María que se quiere casar y a María que se quiere casar con Juan. Nadie piensa que ese matrimonio no es real, que ellos no quieren eso que acaban de decir que quieren, salvo que alguno sea amigo íntimo de alguno de los dos y conozca la verdad. Pero los que lo miramos, estamos totalmente de acuerdo con que se casaron. Bueno, acá pasa lo mismo. Agustín. Bueno, el código hace lo mismo. Presume que lo que la persona manifiesta externamente coincide con su voluntad. Si esto no pasa, estamos en una simulación. Perdón, me están llamando por teléfono. ¿Sí? Estamos en una simulación. ¿Qué es una simulación? Es la divergencia entre mi voluntad y lo que yo expreso externamente. Cuando lo que yo quiero no coincide con lo que yo digo, entonces estamos frente a una simulación. ¿Hasta ahí está claro o hay alguien que no entiende? Callen ahora, abren ahora o callen para siempre. Seguimos. Tiene algunos requisitos esta simulación. Claro, no son tan lineales, pero yo voy a ir a lo básico porque no quiero darles demasiada información y que terminen sin entender absolutamente nada. Más adelante podremos subir algo donde explique esto que no es tan lineal, pero con esto basta para que entiendan la simulación. Se necesita como primer requisito un acto positivo de la voluntad. Esto es, no es que simuló porque se equivocó, no es que simuló porque no sabía, no, se requiere que voluntariamente haya simulado. Esto es el elemento de la simulación. También se requiere que sea aplicado a un matrimonio concreto y al momento de la celebración. ¿Por qué puede pasar que Juan y María en su vida, mientras estaban de novios, pensaban que iban a simular determinada cosa, y mientras están de novios van madurando, se van enamorando, y cuando llega el momento del matrimonio, ya nadie simula absolutamente nada, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, un acto positivo de la voluntad en el momento de la celebración y respecto de un matrimonio en concreto. ¿Por qué molesto tanto con un acto positivo de la voluntad? Porque es la clave para no confundir nunca simulación con las causales de nulidad que vieron con Karim. ¿Se acuerdan que las causales que vieron con Karim había un defecto en la simulación porque o no estaba capacitado por razones de orden psíquica a conocer el matrimonio, a quererlo, a elegirlo, o a llevar a cabo las obligaciones que ese matrimonio implica? En este caso, por el contrario,
pasa todo lo absolutamente, o sea, es todo lo contrario, la persona sabe lo que está haciendo, elige ese matrimonio y elige simular. Razón por la cual, como no puede ser de día y de noche al mismo tiempo, no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, tampoco puede nunca salir una sentencia por simulación y por 1095 respecto de la misma persona. Ahora, alguno me podrá decir, pero yo vi en la petición de mi amiga que la abogada le había puesto las dos causales. Y sí, puede pasar. ¿Por qué? Imagínense que Juan o María simularon su matrimonio, uno quiere pedir la nulidad, le manda el mail a Mercedes y Mercedes le asigna un acompañante y empiezan a charlar. El acompañante, que tiene claro este tema, en las preguntas, cuando lo va ayudando a discernir cuáles podrían ser las causales, le suena una lucecita que dice, y acá tengo dos posibles causales. Entonces va a insistir mucho en estas posibles a fin de poder llegar a dilucidar cuál de las dos es. Pero, ¿tiene todos los elementos como para poder decidirlo? No, le falta un camino enorme. Entonces, cuando terminan este cuestionario, se lo pasan a Carolina. Carolina tiene un conocimiento un poco más elevado en este tema, porque es canonista, porque trabaja de esto, pero aún así, Carolina no tiene todos los elementos, falta toda la prueba. Pero ¿cuál es el trabajo del abogado? El abogado le va a decir, mira, ahora la pedimos por 1095, si no sale el año que viene, o dentro de 2 años la pedimos por simulación. Va a decir, no, es totalmente loco, porque el abogado tiene que cubrir todos los flancos, ese es el trabajo del abogado. No es que está ni bien ni mal, es lo que corresponde que haga un abogado. Entonces el abogado, pese a que tiene un discernimiento un poco más, quiere decir un pasito más que el acompañante, tiene que pedirla por las dos si sospecha que puede ser alguna de las dos causales. ¿Las puede pedir de la misma manera las dos? No. Va a pedir una como principal y la otra como subsidiaria. A partir que se hace todo el proceso, cuando llega el momento casi final con los alegatos, ya el abogado tiene un panorama mucho más claro, porque ya escuchó a las dos partes, escuchó a los testigos, escuchó a los peritos, vio toda la prueba, entonces ya en el alegato podrá pedirlo puntualmente por alguna de estas dos causales. Lo mismo hará el defensor del vínculo. Y por último, el último gran discernimiento lo va a hacer el tribunal. ¿Sí? Cuando llegue a tener esa certeza moral de si el matrimonio es válido o nulo y por qué causa. ¿Quedó claro esto? Entonces, pregunta del millón, ¿se puede hacer por los dos al mismo tiempo? Ok, ¿y puede salir una sentencia que es nulo un matrimonio por ambas dos causales respecto a la misma persona? Ok, llego a escucharlo de otra manera y los mato. Ok, sigamos adelante. Bueno, no me da bolilla, ya pasará. La simulación puede ser de dos tipos, simulación total o simulación parcial. La simulación total, lo que se simula es el matrimonio en su totalidad, se vacía de contenido al matrimonio. En la simulación parcial se va a simular alguno de los elementos, algunas de las propiedades del matrimonio. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en particular. En la simulación total, ¿cómo puede ser? ¿De qué manera se simula totalmente? Puede ser alguien cuyo matrimonio sea simplemente una puesta en escena. Nadie quiere el matrimonio. Queremos hacer un show para que alguien vea un matrimonio. Si alguien entró en el aula virtual y vio que teníamos un caso, es un caso de simulación total, donde dos personas que no creían se casan pura y exclusivamente porque hay una abuela que llora desconsolada porque quiere ver a su nieto casado por iglesia. Se ponen de acuerdo los dos chicos y le hacen la puesta en escena. Le piden a un sacerdote, que obviamente, pobre muchacho, no estaban enterados, le piden turno para casarse, hacen todo, se casan, pero de hecho ella ni siquiera usa vestido de novia, se ponen la ropa de siempre, le ponen algún adornito para que parezca. No fueron invitados, obviamente fue la abuela, que era para la única que estaba hecho este show. Obviamente, ese matrimonio nunca fue un matrimonio porque no hubo voluntad, no hubo intención, no hubo consentimiento,
nada, era simplemente un matrimonio fingido. ¿Cuándo tenemos otra vez matrimonio con una simulación total? Cuando la finalidad del matrimonio no tiene nada que ver con el matrimonio. Me caso porque quiero la visa, me caso porque quiero la nacionalidad, me caso porque es un consorcio económico que así lo requiere. Ahí nada de lo que sucede es matrimonio. Ahí van a ver que hay, bueno, no van a ver nada, ahí hay otras dos posibilidades de simulación total, que es cuando se excluye el, ¿gracias? No, el anterior, el bien del el consorcio de toda vida o el bien de los cónyuges. Esto se los menciono, pero es medio complicado. ¿Por qué? Porque lo que se está excluyendo es o el consorcio de toda vida o el bien de los cónyuges, que como verán es un abanico muy grande de posibilidades en cómo se desarrolla este bien del cónyuge o cómo se desarrolle esta comunidad de bien del mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo estamos frente a una simulación? ¿Cuándo esto no existe y ha sido simulado? Se habla de que hay que tener en este abanico como un mínimo respecto del cual existe este consorcio de vida, existe esta comunidad de vida y amor, y fuera de este mínimo ya no. Pero tampoco se ponen de acuerdo en este mínimo. Salvo casos muy grotescos, no es tan sencillo de delimitar, pero sepan que existe. Y el último caso, hay otro más, pero el último caso es la simulación del sacramento. La exclusión del sacramento. Piénselo así, cuando Juan y María se van a casar, su voluntad, su consentimiento es del matrimonio. Pero como fueron a pedir el sacramento y los dos son bautizados, el sacramento viene como don divino. ¿Sí? ¿Cuándo habría una exclusión de la sacramentalidad? Cuando alguno le dice al otro, ok, yo me caso con vos. Yo quiero casarme, todo bien. Ahora, si lo que me estás haciendo hacer es un sacramento, no lo quiero, no me caso. Tiene que haber una voluntad expresa de lo que quiere quitar de ese matrimonio el sacramento. Y se quita el sacramento, quita todo. Hay una tercera opción, o mejor dicho, hay una tercera simulación total que, si quieren, no es la doctrina no es tan pareja, que es respecto de la simulación de la prole. ¿Por qué? Porque van a ver ahora que la prole está como una simulación parcial. Ahora, cuando lo que yo quito del matrimonio es la posibilidad de esta unión, marido y mujer, no solo a nivel espiritual, a nivel personal, sino a nivel sexual, le estoy quitando toda posibilidad de conseguir la prole. Y por lo tanto ahí estoy quitando parte de lo que es la definición de matrimonio. ¿Por qué digo que no es pacífica? Porque la mayoría de las veces este tipo de simulación se da como simulación parcial del bonum prolis, que ahora la vamos a ver. De hecho, hay un fallo de un juez que se llama Pompeda, que es de la Rota, donde le plantean este problema porque la mujer es lesbiana, no dice el experto si su marido lo sabía o no, supongo que sí, no va por ahí la nulidad, y ella en ningún momento del matrimonio le permitió tener relaciones sexuales del matrimonio. Por lo tanto, la posibilidad de que existiera la prole era imposible. Pero ya no solo le quitó la prole, sino le quitó esto de un consorcio de toda vida ordenado a la generación y educación de la prole. ¿Sí? Pero este caso, pese a que era de este estilo, salió por exclusión del bien de la prole. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a la simulación parcial. Igual sepan que no importa si es simulación total o simulación parcial, el resultado es el mismo. El matrimonio va a ser nulo. Tenemos tres posibilidades de la simulación parcial. El bonum sacramenti, que no tiene nada que ver con el sacramento, sino con la indisolubilidad. El bonum prolis, que es la exclusión de la prole, y el bonus fide, que es la exclusión de la fidelidad. En estos casos, uno o ambas partes deciden que el matrimonio lo quieren a su medida. Van a McDonald's y piden el McTasty, pero a mí sacame el tomate. Yo lo quiero sin cheddar. Acá es lo mismo. Quieren el matrimonio, se quieren casar, pero lo quiero como a mí me gusta.
Hay cosas que me incomodan en las casas. ¿Qué me puede incomodar? El tener un matrimonio para toda la vida. Me puede incomodar tener hijos, o me puede incomodar tener que ser fiel todo mi matrimonio. Vayamos con el primero, el sacramento, la exclusión. No, vamos primero con la exclusión de la fidelidad. En este caso, uno o los dos quitan la fidelidad, ya sea porque ambos planean una pareja abierta, ya sea porque uno del matrimonio, ya sea María o ya sea Juan, no pueden proyectarse a futuro estando permanentemente con una sola persona y ya planea de entrada tener otras opciones. O sea, o tal vez porque al momento del casamiento ya existía un tercero a quien no piensa dejar. En el caso del bono, de la indisolubilidad, lo que está quitando del matrimonio, lo que no desea, es que este matrimonio sea para toda la vida. Puede ser uno o ambos, por ahí plantear, bueno, nos casamos. Ahora, si esto se complica, esto de estar remando largo. Cuando se complica, nos damos las manos, separamos y seguimos adelante. Tal vez son parejas que nunca hicieron unión de bienes, cada uno se quedó con sus propios bienes teniendo en mente esta posibilidad, ¿sí? Y el tercero es el bonus prole, donde lo que se va a excluir es la prole. Ahora, puede ser que una pareja diga, ok, no vamos a tener hijos hasta que no vamos a tener hijos hasta que terminemos la casa, o una pareja que está viviendo afuera por trabajo hasta que volvamos a Buenos Aires y nuestros padres nos puedan ayudar con los chicos. ¿Eso es exclusión de la prole? No. Simplemente dilatar el tener hijos hasta que la situación sea conveniente. ¿Excluye la prole esa pareja que requiere una paternidad responsable? No, tampoco. ¿Excluye la prole aquel matrimonio que por un problema físico o un problema de edad no puede tener hijos? No, por supuesto que no. En estos casos no hay exclusión de la prole. La exclusión de la prole es cuando, con un acto positivo de la voluntad, decide que ese matrimonio no va a tener hijos. ¿Sí? Ahora, supónganse que se llega a un caso donde Juan y María decidieron no tener hijos hasta que veamos si nos llevamos bien y si este matrimonio llega a buen puerto, porque no quiero separarme y tener hijos en el medio. ¿Eso es exclusión de la prole o es exclusión de la indisolubilidad? La prole es una excusa. Todo lo que está diciendo es, en el futuro me puedo divorciar de vos y no quiero un hijo del mundo. ¿Sí? ¿Y pasar la siguiente? ¿Cómo se prueba? Para ir también, yo quiero ver cómo voy de tiempo. Sí, muy perfecto. La prueba. ¿Dice el código cómo se prueba esto? No. Pero, así como la Corte Suprema va dictando pautas de cómo deben manejarse un tribunal o los abogados, lo mismo pasa en el derecho canónico, en el caso matrimonial, con la ruta. Y la ruta, a través de sus sentencias, a través de la jurisprudencia, nos ha dado determinadas pautas de cómo manejarnos para probar esta simulación. Lo primero que dice es la confesión y declaración de las partes. Es indispensable que esté. Si están los otros elementos no es indispensable, pero ciertamente si confiesa la parte, está como allanado el caso. Segundo, lo que dice confirmada por testigos de tiempo no sospechoso. ¿Qué significa esto? Testigos que conocieron y sabieron, y bien que habló, y supieron lo que estaba sucediendo mientras ellos estaban casados, mientras ellos estaban de novios, mientras ellos iniciaron el conflicto. No cuando todo esto terminó, no cuando yo decido pedir la nulidad matrimonial. ¿Sí? Valoración de las circunstancias antecedentes, concomitantes, subsiguientes. La causa para contraer y la causa para simular, que ahora les vamos a ver en casos concretos, porque si no, no se entiende. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí.
Una pareja que se casa con la decisión de no tener hijos, en función de la prole. Después, por esas cosas de la vida, ella queda embarazada y tiene un hijo. Igual, ¿la causal se da para una nulidad o no? Siempre acordate que la simulación es al momento de contraer. Si al momento de contraer ella excluyó la prole, la causal está y hay una simulación. Y de hecho, ahora vamos a ver una cosa. Vamos a ver un caso que es de la Rota, que a mí me puso bastante nerviosa cuando estudié, ahí se ríe Inés porque saben lo que me tocó este caso. Matrimonio, ambos dos médicos, ¿sí? Se cuidaban con un método natural, ambos fervientes practicantes. Ella sabía que él no quería tener hijos, se casan, eran los dos muy trabajadores, muy estudiosos. En un momento dado, ellos tienen un accidente de auto, y como consecuencia del accidente de auto, ella tiene un desbalance hormonal, y pese a que se cuidaban, se queda embarazada. Obviamente se cuidaban por medios naturales, por eso que este desbalance provoca el embarazo. Cuando ella se queda embarazada, él lo toma como una traición por parte de ella. No decide separarse ni divorciarse porque es practicante y entiende que eso va en contra de su promesa a Dios y su religión. Mantiene el matrimonio, pero el chico lo ignora abiertamente. No logra realizar un vínculo padre-hijo y empieza a tener una muy mala relación con su hijo. Una pésima relación con su hijo. Ella se quiere separar, pero tiene un sacerdote que la acompaña y el sacerdote le dice, tú puedes, sigue adelante. Sigue el matrimonio, ella tiene un problema ginecológico, la ve un médico del mismo hospital donde trabajan ellos, y el médico le dice, mira, déjense de cuidar, no hay posibilidad alguna de que se quede embarazada, esta patología jamás se puede tener hijos. Al tiempo ella se queda embarazada, levanta la mano y dice, estoy embarazada. La lleva al consultorio, la atiende el mismo médico que le había dicho que era imposible, y con zona lo mira el marido como diciendo, ¿te pasa? No, no estás embarazada. A los 2 meses ella vuelve a ir al médico y la tratan le dicen que tiene un embarazo estérico, que ella no está embarazada. Obviamente llegó un momento que el embarazo no se podía disimular, tenía latidos, cabeza, pata, piernas, respirar, todo. Nace esta hija y esta hija sí la acepta porque él no siente la afrenta de la mujer. Él no se siente traicionado, porque había un profesional que les había dicho que no había forma de quedarse embarazada y ambos habían decidido dejar de cuidarse. Pero obviamente el matrimonio venía muy mal, ellos como pareja y terminan divorciándose y ella pide la nulidad. En primera y en segunda instancia, él niega absolutamente el haber simulado, él dice que siempre quiso tener hijos, lleva como testigo a su madre, quien dice, es cierto, mi hijo siempre quiso tener amigos, y lleva como testigo a una enfermera que dice, yo nunca vi que no quisiera tener hijos. Llega a tercera instancia, y en tercera instancia en la Rota, él por primera vez confiesa la realidad. Y no solamente confiesa, sino que aparecen como testigos amigos del matrimonio en los primeros años, donde cuentan que no solamente él detestaba a los chicos, sino que si los invitaban a sus casas les prohibía ir por sus hijos. Al típico, si la chica no vino, ¿puedo ir con fulanito? No. Y cuando nacían sus hijos, iba a visitarlos por cortesía, para felicitarlos, pero jamás se acercaba a mirar la cuna. No conocía las caras. Y aparecen como testigos unas médicas donde dicen que él detestaba a los chicos. Y así es como le dan la nulidad. Entonces, veámoslo acá. La confesión está. Llegó tarde, pero llegó. Confirmada por testigos de tiempo no sospechosos, sí, eran amigos de ellos en los primeros años del matrimonio. ¿Cuáles eran las circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes? El hecho de que antes de que se quedara embarazada, ya él no quería saber nada con chicos. El hecho que frente al primer embarazo él lo rechace al punto tal que nunca logra tener un vínculo padre-hijo. ¿Sí? Y
¿Cuál era la causa para contraer? Bueno, él estaba enamorado de ella, más allá de este tema. Se llevaban bien, hacían un trabajo conjunto, tenían una buena relación. Como novios, el único tema que no funcionaba era su aversión a los chicos. La causa para simular, la aversión a los chicos. ¿La ven en este contexto? Ok, otro tema, otro caso que se puede hablar, causa de infidelidad. Los chicos que están de novios se llevan muy bien, un grupo de amigos grandes. Ella en el trabajo conoce a un nuevo compañero con quien empieza a tener una relación paralela. Por ese chico no está enamorado, pero le gusta esa relación paralela que tiene con este chico. El novio le propone casamiento, ella está muy feliz con esta propuesta, entonces decide cortar con este tercero. Pero el día antes del casamiento, este chico la llama y dice que no puede vivir sin ella le confiesa que lo extraña un montón y deciden continuar paralelamente al matrimonio. Tanto es así que él es invitado. ¿Sí? Entonces, cuando llegó la causa, ella confesó este hecho, declararon las amigas de ellas que conocían de esta relación. Ella quería casarse porque se va bien, porque tenían un buen matrimonio, tenían intenciones de formar un lindo matrimonio, tenían cosas en común, habían estado muchos años de novios. Ella hace toda esta introspección, la primera vez que se le apareció un tercero, con quien no supo cortar ni la decisión de casarse, ni la decisión con este tercero. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Ok, gracias por todo. Nos toca, sí. Exactamente este mismo caso, si la infidelidad hubiera surgido después, o sea que al momento de contraer matrimonio, era todo se había decidido, con esto, ¿no? La infidelidad de la mujer viene después. La simulación no es. La simulación viene después. Y ella, en realidad para que sea simulación, ella tiene que haber decidido desde el principio o esta infidelidad en particular o la posibilidad de estar abierta a cualquier posible infidelidad. Si no fue este caso, se enamoró de casualidad y era algo que no tenía previsto, no estamos en simulación. Sí. En el caso anterior que hablábamos de temperatura, después de los hijos cambiaba. Cuando contaron todo, estaba bien arrancado. En el momento del consentimiento, él se había dicho que no iba a tener hijos, o sea que los hijos no formaban parte de este matrimonio, la simulación ya está, no importa que después haya hijos. ¿Sí? Al revés es lo mismo. ¿Entendés? Ponele que quieren tener hijos, si no salen, el matrimonio no es nulo por eso, porque los hijos no es una decisión tuya. Si vos pusiste todo vos para que nacieran hijos y no nacen, no es una decisión tuya. ¿Sí? Bueno, 20 minutos para... Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar de vicios de consentimiento para seguir con lo que veníamos hablando. Ya son las últimas causales de nulidad por esto, por vicios de consentimiento. Ya Ceci habló de simulación, Karim y Horacio de las cuestiones psíquicas. Ahora me toca hablar de ignorancia, error, dolo, violencia y miedo. Bueno, empezamos para explicarles cómo está estructurado en el código. Primero habla del error de derecho, que es el error que recae sobre la institución del matrimonio, ¿sí? Y después el error de hecho que recae sobre la persona del otro contrayente. Puede ser en la persona, en una cualidad, y el error doloso, que ya les voy a ir explicando de qué se trata. Ignorancia o error sobre la naturaleza del matrimonio. Con Ceci ya les explicó y les tomó lección y ya saben perfecto. ¿Qué es lo que el código nos exige saber para contraer válidamente?
Y ni siquiera nos exige que sepamos, sino que al menos no ignoremos. No sé si ven ahí, dice, al menos no ignoren que el matrimonio es un consorcio permanente entre varón y mujer, o sea, es una unión heterosexual y ordenado a la procreación. ¿Cómo? Mediante la cooperación sexual. Esto es todo lo que nos pide. Con que sepamos esto, alcanza para contraer válidamente. Y esto se presume que lo sabemos a partir de la pubertad. Una cosa que no aclaré, que ignorancia y error, si bien no son lo mismo, tienen los mismos efectos, ¿sí? Bueno, el error acerca a la persona. Ya pasamos a la parte del error de hecho. El error acerca a la persona invalida el matrimonio. O sea, se trata de la causal en que yo me estoy casando y me sustituyen el cónyuge. O sea, me quería casar con alguien y me caso con otra persona. Parece imposible. Se daba mucho en el matrimonio por procurador. Cuando la gente no viajaba, no podía viajar, hacía ya mucho tiempo, y entonces era el matrimonio por poder, y por ahí no estaban físicamente al mismo lugar, entonces, bueno, se podía pasar esta causal. Ahora leí que con la pandemia hubo como un resurgimiento del matrimonio por procurador, así que quizás, si tenemos suerte, nos toca un caso así, porque sería súper interesante, ¿no? Que lleguen y que digan, me equivoqué, me quería casar con él y me equivoqué de persona. Pero bueno, sé que les da risa, pero los libros que a veces son como un poco exagerados en los errores, un error decía, si viene una novia con un velo muy tupido, ¿no? Es buenísimo. Entonces cuando el sacerdote le diga, puede ser la novia, y se levanta el velo y era otra. Bueno. Después, pasamos a esta que a mí me dio trabajo entenderla, hasta que por suerte me la explicaron bien, que se trata de una cualidad en la persona. Como principio general, el error en una cualidad de la persona no invalida el matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que las cualidades son accidentales a la persona, o sea, le agregan, pero en realidad el objeto del consentimiento es la otra persona. Yo me quiero casar con él, no con él porque es ordenado, con él porque, no sé, le gusta la misma música que a mí. Ahora, ese es el principio general, pero hay una excepción, cuando es una cualidad directa y principalmente pretendida. ¿Qué quiere decir? Que es esta cualidad que me importa a mí, tanto que pasa a formar parte del objeto del consentimiento. Esa cualidad que si no está, yo no me caso, ¿no es cierto? Entonces, ya deja de ser una cualidad accidental o accesoria, sino que pasa a formar, digamos, de una manera importante el objeto del consentimiento matrimonial. Ahora va. Cuando termine de explicar esto, les voy a dar. Bueno, quien contrae matrimonio, engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal, contrae inválidamente. Listo. Tiene un montón de requisitos. El error doloso, o sea, es aquel error que un cónyuge provoca para que el otro se quiera casar con él, ¿sí? El dolo tiene que existir la mala fe, la intención de engañar a la otra persona. ¿Para qué? Para que contraiga matrimonio, ¿sí? Entonces, el fin del dolo es esta, producir un engaño para que se case conmigo. ¿Y sobre qué? Acá, a diferencia del canon anterior que hablaba de una cualidad directa y principalmente pretendida, no decía cómo tenía que ser la cualidad, solamente decía que tenía que ser directa y principalmente pretendida. Acá sí, acá exige que sea una cualidad que pueda perturbar gravemente la vida conyugal. Un ejemplo clásico, el de las novelas mexicanas, de la mala que finge un embarazo para casarse con el protagonista, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo de dolo. Y me habían pedido un caso de error en una cualidad directamente pretendida. Con Ceci en Navarra también estudiamos un caso que también le enojó mucho, que era de un matrimonio o a una pareja de novios, se conocen, al año ella le pide casamiento a él piensa una semana, se casan. Ellos antes no habían convivido, empieza la convivencia, y a los 3 meses empieza a sospechar que ella es estéril.
le pregunta, ella le dice, no, nada que ver, no soy estéril. Ella insiste, hasta que finalmente logra que haga una consulta en el médico le confirma si es estéril, y además ella le dice sí, y yo lo sabía desde los 14 años. Pero no te lo dije porque tenía miedo de perderte, estaba muy enamorada. Bueno, a partir de ahí el matrimonio se viene abajo, ¿sí? Él se enoja muchísimo, cambia la relación matrimonial, hasta que finalmente él se va de la casa, se divorcian, y a los años pide la nulidad del matrimonio. En primera instancia, él pide la nulidad por error de una cualidad directa, principalmente pretendida, o por dolo, ¿sí? Alguna de las dos. Y en primera instancia, le dan la razón a él, diciendo que era una cualidad directa y principalmente pretendida, porque él puede demostrar que a él le importaba tanto casarse con quien era su novia, como tener una familia, que él venía de una familia grande, sus amigos cuentan lo mismo. Bueno, entonces le conceden la nulidad. Segunda instancia, no, le fallan a favor de la validez del matrimonio. Y él finalmente apela a la rota, y la rota, ¿por qué causal creen que se la dan? Ahí es donde Ceci se enojó. Se la dieron por error en una cualidad directa y principalmente pretendida. Así fue. Y bueno, y Ceci se enojó bastante. Bueno, ahí tiene mucho que ver error doloso o error en una cualidad directa y principalmente pretendida. Creo que estaban dadas todas las condiciones para que saliera por error doloso. Pero bueno, ahí está el discernimiento de los jueces, que como hablaba Ceci, el discernimiento se hace a lo largo de todo el proceso, desde que empiezan Camino a Esperanza hasta que dictan sentencia. Y quizás les generó alguna duda el tema de la intención de ella, porque ella no dice, si yo lo engañé para casarme, lo engañé para no perderlo, que es más o menos parecido. Pero bueno, ahí está la interpretación de los jueces y bueno. Bueno, violencia o miedo grave. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o miedo grave proveniente de una causa externa. Esto está en relación con el canon 125 del 219, que hablan de la violencia y el miedo en general, pero el 1103 está regulado específicamente para el matrimonio. La violencia es una fuerza física a la que yo no me puedo resistir, ¿sí? O sea, me esfuerzan físicamente a expresar lo que yo con mi voluntad no quiero expresar, o sea, directamente ya no hay voluntad, ¿sí? En cambio, en el miedo grave yo siento una amenaza externa que es subjetivamente tiene que provenir de afuera, o sea, no puede ser una amenaza interna, pues si no ahí ya entrarían las cuestiones psíquicas del 1095. Pero tiene que ser grave de una manera objetivo-subjetiva, digamos. Tiene que ser objetivamente grave para la persona que lo padece. No sé si se acuerdan que Horacio la semana pasada lo mostró a la chiquita sentada con el monstruito atrás. Bueno, de esto se trata, ¿no es cierto? De que es grave para la persona. Tiene que provenir de causa externa y además no tiene que ser, digamos, el miedo no tiene que ser para que yo contraiga matrimonio, pero yo lo que tengo que pensar es que yo contrayendo matrimonio me salvo de esa amenaza a la que tanto temo, ¿sí? Entonces lo que se produce en realidad es una consternación interna que me quita libertad primero para elegir mi estado de vida, si quiero estar casada o no quiero estar casada. Después para elegir con quién me quiero casar, ¿no? Y después en todo el proceso de formación de consentimiento, si yo no tengo libertad, no puedo estar decidiendo libremente, que es un requisito esencial para poder contraer de manera válida. Y bueno, por último, la libertad a manifestar el consentimiento. Bueno, estas son las diferencias que hay, que les expliqué, entre la violencia y el miedo, la violencia física, y la otra no hay violencia, sino es un temor. Uno no se dirige al ánimo, sino solamente a la fuerza física. El miedo actúa sobre el ánimo del paciente, en la violencia no interviene la voluntad, en el miedo sí, yo me quiero casar, lo que pasa es que no soy libre para hacerlo.
Y por último, voy a hablar del miedo reverencial, que no está en el código, no aparece, pero siempre se lo nombra, porque es como la forma más habitual de miedo, que viene, o sea, al ser una subespecie tiene que cumplir con los mismos requisitos del miedo, ¿sí? De ser grave, de ser de causal externa, y además que yo me case para liberarme de esa amenaza. Pero proviene de alguien con quien yo tengo una relación de veneración o dependencia, puede ser de mi padre, de alguien al que yo admiro, quizás hasta un superior en el trabajo, y es más bien una perturbación moral, ¿sí? Donde yo me caso, por ejemplo, para no perder no sé, el cariño de mi papá, tiene que ser grave, por lo cual, digamos, tiene que ser factible que eso pase, que hay familias en las que pasa, o no sé, puede ser para no perder el favor de un jefe, bueno, ese es el miedo reverencial. Y ahora por último, les voy a mencionar, fui mucho más rápido de lo que pensaba, no sé si. Sí, hablo rápido. Bueno. Les voy a contar un caso que es el que está subido al Classroom, al Classroom no, al aula virtual, al campus virtual, que se trata de una pareja, que ellos están de novios, ella es mucho más chica que él, empiezan a salir, y ella se queda embarazada. Y mismo, más o menos en ese momento, él se entera que la familia de la novia, que pensaba que el padre era viajante y que el hermano era taxista, creo, se dedicaban al delito, que el padre en realidad en lugar de viajar estaba preso, y cuando el hermano se entera que ella está embarazada, o sea, su futuro cuñado le dice, bueno, te casás con mi hermana, o se arma, o sea. Y bueno, este muchacho evaluó y dijo, uy, esta amenaza es cierto, no es que me está diciendo uy te mato, sino que uy te mato era, me voy a matar, en serio. Bueno, y finalmente se casaron, tuvieron el hijo, y bueno, después de unos años, ella se fue de la casa, empezaron las desavenencias matrimoniales, ella se va. Y bueno, y él vino al tribunal a pedir la nulidad. Se pidió en 1095 por grave discreción de juicio o subsidiariamente por miedo. Y bueno, y finalmente le dieron la nulidad por esta causal, porque se pudo demostrar esto, que la amenaza era grave, que venía de causa externa y que él dice, yo no me sentí libre de contraer matrimonio, pues me casé pensando que mi hermano me iba a matar. Así creo que eso fue toda mi exposición a 200 kilómetros por hora. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tienen en sus mesas una hoja con un trabajo. Van a tener entre 30 y 40 minutos para resolverlo. Y después tenemos un tiempo suficientemente largo para que hagan las preguntas que quieran de 1095, o sea, de cualquiera de las causales que vieron, todo el tiempo que sobra para que puedan preguntar todas las dudas que les queden, cosa que seguimos adelante sin dudas sobre causales. ¿Les parece? Cuando se habló de simulación parcial, el tema de la indisolubilidad, nada menos que el tema de la indisolubilidad. Comentamos, me parece, acá en el grupo que hoy por hoy, si analizamos un poquito el tema de los casamientos, incluso nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, por ahí hay una especie de reserva mental o algo por el estilo de, bueno, si nos vamos a casar, el matrimonio tiene estas propiedades, unidad, exclusividad, indisolubilidad, pero mientras pinte, para decirlo de una manera media brutal, mientras pinte, eso me da la impresión, o nos da la impresión que está bastante generalizado el mientras pinte, es decir, mientras las cosas marchen bien.
Por supuesto que tenemos presunciones, que también hablaron de las presunciones, pero bueno, me quedamos con eso de esta tendencia, ¿no? Cuando se presta el consentimiento sacramental. ¿Quedó claro para todos la pregunta? Ok. Para que haya simulación, necesitan tener en su cabeza que si hay un problema, no la voy a remar. El mientras pinte es simulación. ¿Sí? El mientras pinte es simulación. Obviamente yo te estoy diciendo acá, y es algo de escritorio, habrá que ver en cada caso particular qué significaba mientras pinte. Pero la realidad es que esto, me caso con vos, pero esto de tener que pelearla y lucharla hasta el final no me va, es simulación sin ninguna duda. ¿Sí? Pero cada caso en particular tendrá que ser visto. Sería bueno que si los que están en prematrimoniales o el sacerdote o alguno sabe que la intención de estos novios es mientras pinte, que lo dejen escrito en el expediente matrimonial, en una hoja adjunta, en algún lugar, porque bueno, es algo concreto que ven en ese momento previo al casamiento. Por supuesto, lo ideal sería hablarlo con los novios primero, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Primero habría que, si los casos o no los casos, trataría de hablar con ellos y explicarles, a ver qué entienden mientras pinte, qué es lo que quiere decir, les aclararía lo más posible que el matrimonio es para toda la vida, en las buenas y en las malas, y es que ellos están asumiendo eso, y que si no lo asumen, no se pueden casar. Ahí en cada caso hay que ver cómo es la conversación, pero si la cosa es tan tajante, le digo, no se puede, digamos, no hay chances. Pero bueno, por eso no. Y no, si me dicen va a durar mientras que todo salga bien, le digo no los caso, no se pueden casar, no es válido. Es muy difícil que alguien te lo diga tan tajantemente. Por eso lo de anotar las impresiones que uno puede tener. Es difícil que en una o dos charlas que uno pueda tener con una pareja te diga tan tajantemente va a durar mientras que las cosas funcionen bien. Pero sí uno puede anotar las impresiones que tiene. Mirá, me dio la sensación tal o cual cosa, y eso no hace falta que los novios se enteren. Yo he hecho alguna anotación en una hoja y después del casamiento lo adjunto al expediente y pongo en notas ver hoja adjunta para que no se entere todo el mundo. Entonces, o a veces me ha pasado alguna vez que alguna amiga o algún amigo me dice, mirá, yo veo estas cosas en esta pareja, que no me cierran. Capaz que funciona bárbaro, pero la verdad es que me genera dudas. Y bueno, las anotamos ahí y no tengo ni idea qué pasó después con ese matrimonio. Pero bueno, estaban ahí y tenían su fundamento, no es que se casó con el que yo quería y entonces por enojo digo estas cosas, ¿no? Bueno, pero eso no lo anotaría. La pregunta del millón que queda picando es, frente a un caso como el que vos describís, ¿podés negarle el sacramento? O sea, yo me quiero casar mientras pinte, pero me quiero casar. Vos no me podés negar como iglesia el sacramento. O sea, me casás, después... Un caso que pasó concreto, un compañero mío de ordenación, a los meses de su ordenación estaba solo en la parroquia, porque era verano, vacaciones, recién ordenado, vienen una pareja de novios que se quieren casar enseguida, jóvenes los dos. Charla con uno,
y charla con el otro, la novia le dice, nos casamos porque estoy embarazada. Si no estuviera embarazada no me casaría. El novio lo sabe. Le dice, no los puedo casar. No están libres para casarse. Le dijo, no, lo lamento, pero no está bien, vamos a hacer un acompañamiento, esperamos que nazca el chico, vemos cómo sigue la relación, no es que te cierro la puerta, echar fuera de acá, pecador, no, fue una buena charla, pero no te voy a casar. Se fueron contentos los chicos, digamos, entendiendo en el fondo la situación, dolidos, porque no era lo que esperaban, pero les pareció sensato. Al rato o al día siguiente vino el padre de la novia diciéndole, cura, yo sé que no sé qué, lo tenés que casar, no sé cuánto. Discúlpeme, yo no tengo nada que hablar con usted. Hablé con los dos, el motivo porque, bueno, les explicó, no los voy a casar. Te voy a traer a todos los muchachos, no sé qué, bueno. Llamó a la policía por si acaso, por si llegaban a caer el sábado para el casamiento. No, nunca aparecieron. No aparecieron. No sé qué habrá pasado si fueron a otro lugar y consiguieron, difícil que tan rápido hayan conseguido a alguien para casarse. Otro que me pasó a mí también, se querían casar porque estaban embarazados, les dije no, esperen, y no se casaron. En algún otro que me pasó decir, mira, yo veo estas señales de luces de alerta, piénsenlo realmente si están dispuestos a asumir este compromiso delante de Dios y demás, y qué sé yo. Y bueno, hay dos que les dije, con palabras menos, charlamos 2 veces, no estoy en el primer día, ¿no? Nos juntamos más de una vez y decidieron no casarse. Obviamente no es lo más habitual, pero uno puede decirles, miren, esperen, no se apuren, nadie los corre, ¿no? Pero bueno, hay que hablar y tratar de escuchar y hacerlos pensar. Pero bueno, yo creo que... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís totalmente, pero va dirigida a que uno de los cuestionamientos que te hace la gente que te plantea ese mientras pinte, dice, total, la iglesia no puede negarme el sacramento. Entonces, por eso te hago la pregunta, o sea, coincido totalmente con lo que vos decís. Pero bueno, es uno de los argumentos que utilizan para decir, mira, yo me voy a casar en un matrimonio a mi medida y la iglesia no me puede decir que no. Por eso te hacía la pregunta. Los fieles tienen derecho a pedir los sacramentos en tiempo y en forma, en modo adecuado, no de cualquier manera y como les parece, digamos, ¿no? Así dice alguno de los cánones por ahí también. Pero bueno, 8:43, muy bien, Guido. Claro, y no es que se lo negás para siempre, ¿no? Decís, en estas circunstancias, de este modo, no. Es difícil, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si los del sur tienen alguna pregunta, levanten la mano. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿O vemos la resolución? Hay alguna duda. Voy. Si no escuchan los del Zoom. Cuando hacemos las entrevistas a los novios y les preguntamos por qué se quieren casar, bueno, muchos dicen, bueno, porque queremos la bendición de Dios, porque ¿saben lo que es un sacramento? No, ni idea. Bueno, ¿qué saben de Jesús? Cuéntenme. No sabemos nada. Hay un vacío de fe en esa gente que no sabemos si está dormida o no, pero no lo tienen en ese momento todo ese conocimiento. Entonces, difícilmente puedan llegar al matrimonio, al sacramento del matrimonio propiamente,
con plena conciencia de lo que van a hacer, porque lo desconocen totalmente. Entonces, está bien, eso llevaría un proceso, a lo mejor una catequesis de 1 año, 2 años, lo que fuera, donde se podría llegar a solucionar. Pero el salón ya lo tiene enseñado, y tienen que casarse. ¿Qué hacemos? Acá los dijo los sacerdotes. A mí no me miren. ¿Y yo? A mí nunca me pasó. No, lo que a mí se me ocurre además es que dice que no tienen que ignorar las propiedades esenciales del matrimonio y lo que es el sacramento y no oponerse a lo que es el sacramento, digamos, como requisitos mínimos. Entonces, bueno, desde ese lado uno les puede proponer hacer un camino previo o hacer un camino después también del casamiento, donde sigan profundizando. Lo ideal sería, por supuesto, que lo hicieran antes, pero si no tienen algo en contra de la unidad, de la indisolubilidad, de la fidelidad, de tener hijos, de ir haciendo un camino de crecimiento en la fe, yo trataría de motivarlos a que se casen y que hagan, digamos, la catequesis después, si querés. Si ya está todo preparado. Si uno tiene la posibilidad de decirles, vamos más despacio, bueno, vamos más despacio. Me pasó también ahora algunos que vienen casi como diciendo, bueno, ya que estamos, me caso, porque cumplo 15 años de que estamos juntos, pero no tienen ya reservado la fecha o el salón. Digo, bueno, vamos despacio. Vamos a juntarnos algunas veces, vamos a reunirnos, vamos a charlar, y bueno, y según cada caso, dura más o menos, digamos, esa preparación. Hace poquito casé unos en la parroquia que tuvieron un largo rato, digamos, de repensar su decisión y estaban conviviendo hace más de 10 años. Y están felices de la vida por el camino de profundización que pudieron hacer. Y eso fue posible porque cuando dijeron queremos casarnos, nos dijimos, bueno, pongamos fecha el mes que viene, total hace 10 años que están juntos. Y habían temas importantes para trabajar entre ellos en la comunicación. Y en las decisiones, y en lo que implicaba. Bueno, fue largo, implicó reunirnos varias veces durante bastante tiempo, pero tan feliz de la vida. Y bueno, así cada caso es un mundo, digamos, y requiere un acompañamiento. Sin acompañamiento terminamos haciendo trámites, digamos, y no es la idea. No, quiero hacer una aclaración. Me parece, lo ideal sería que cuando los novios se acercan por primera vez a una parroquia y pidan el sacramento, sean recibidos por el sacerdote, por el párroco, por un vicario, por un diácono, por alguien que los pueda acompañar. La realidad es que en muchas parroquias son recibidos por la secretaria parroquial que se fija si la fecha está libre y si la fecha está disponible ya arranca el expediente matrimonial. Ese es mi... En algunas parroquias, antes de fijar la fecha, habían acordado que el sacerdote tenía que entrevistarnos a la pareja de novios, como para evaluar un poquito, ¿no? Y entonces, en función de eso, van avanzando más rápido o más lento también. Creo que ese trabajo que puede hacer el sacerdote lo puede hacer cualquiera de ustedes también, digamos, no es que hace falta que sí o sí sea un sacerdote, perfectamente lo puede hacer un matrimonio que tenga estos criterios, alguna mirada de lo que es realmente el sacramento y lo que se puede hacer en la preparación para el casamiento también. Entonces, en eso hay muchísimo ámbito para ofrecerse y trabajar y proponer y pensar ideas que realmente ayuden a vivir mejor lo que es el sacramento del matrimonio y un crecimiento en la vida práctica de la fe también. Porque a veces, así como alquilan el salón para hacer la fiesta, no alquilan la iglesia, pero más o menos, digamos, van a la iglesia para la celebración y nunca más pisan ese lugar. Entonces, ¿qué tipo de vínculo eclesial se puede generar? Esa también es la idea
de por qué el expediente matrimonial se tiene que hacer en el lugar donde viven los novios, o uno de los dos. Ha pasado algunos que viven en Estados Unidos, los dos son argentinos, o viven en Francia y se quieren casar acá. Y quieren hacer el expediente acá, y lo mejor es que hagan el expediente, la preparación, el curso prematrimonial en el lugar donde están viviendo y donde van a seguir viviendo. Porque eso los va a obligar a ir vinculándose con esa comunidad concreta donde supuestamente quieren vivir la fe. Hay que tratar de no complicar la vida a las personas, pero también que vayan asumiendo la responsabilidad de la decisión que están tomando y que sean conscientes de la decisión que toman. Bueno, es un equilibrio difícil, pero hay que buscarlo, me parece. Que no digo que me parece que el nuevo camino catecumenal que propone Francisco viene un poco en esto, en que de a poquito y en distintas etapas de la vida se vayan profundizando estos temas para que no aparezcan, no tengamos estos temas a días de casarse. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quieren que veamos los casos? ¿Sí? ¿Alguna me pasa el...? Bueno, a ver, preguntas para debatir en grupo el caso de Marcelo y Daniela. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento que podrían ir profundizando al momento de acompañar en la etapa prejuicio? ¿Elijo por grupo? Es que no me acuerdo. Bueno, ¿hay alguien que quiera contar cuál fue la resolución de este caso? Del primero, ¿alguien quiere contar cómo resolvieron el tema? Karim, ¿querés contar vos tu grupo? Dale, que no estás ahí sentado sin hablar. Esto lo contesto yo. Está bien, igual acá doy fe que mi mesa contestó perfecto. No hablé yo, lo supieron resolver ellos. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento que se podrían ir profundizando? Eran dos. Por un lado era la simulación parcial por excluir la prole en ella, y por otro lado era la simulación parcial por excluir la indisolubilidad en él. Eran los dos vicios del consentimiento que se podrían ir invocando. A propósito, pusimos el tema del vínculo con la suegra. Cuando armamos este tipo de casos que son ficticios, ponemos estas oraciones. Pero ponemos estas oraciones para que se preste al debate en el grupo, ¿no? Si podía ser dolo, si no podía ser dolo, que es también lo que vimos con Ine cuando dio su exposición. La idea del dolo era que se tenían que dar todos los requisitos para que quede corroborado el dolo, lo cual acá no se daba. Un poco también fue lo que mencionaron ustedes con la sentencia esta de la Rota, ¿no? De cuál es el entendimiento del tribunal. Y había otra cosa más que no era. Está bien, pero bueno, era eso. 1101, simulación parcial por ella, simulación parcial por él, y el dolo no... Podría haberse, profundizado, pero no es dolo. Sobre la suegra y no lo ocultó para que ella quisiera casarse, sino que lo ocultó porque le daba vergüenza a su mamá. Bueno, el segundo caso es el de Martín y Soledad. ¿Alguien quiere contar cómo lo resolvieron? Bueno, entonces voy yo. Martín y Soledad, las preguntas eran si independientemente de posibles supuestos por el 1095, podía profundizarse en algún caso de simulación. Y sí, en este caso había una posible simulación por la infidelidad. ¿Sí? Había que trabajarlo porque él se negaba
aceptar este hecho, pero es algo que saltaba a la vista que había un problema con la infidelidad. ¿Cuál es el elemento principal que se debe considerar al momento de observar un supuesto de simulación? Acuérdense que era lo que dije 300 veces, la intencionalidad. Tiene que haber un acto positivo de la voluntad tendiente a esta simulación, que se tiene que dar en un matrimonio concreto y tiene que existir al momento de dar su consentimiento. Y lo otro que preguntaban, si podía darse el caso de que Martín haya sido incapaz de discernir el matrimonio que contraería por 1925-2 y al mismo tiempo haya sido capaz de simular excluyendo la unidad y la fidelidad. Y habíamos dicho que esto era imposible. ¿Y recuerdan por qué es imposible? Exacto. No puedo no saber y al mismo tiempo ser capaz de simular. O una cosa o la otra. ¿Quedó claro? Bien, el tercero se lo dejo. Bueno, vamos al tercer y último caso, el de Leandro y Natalia. ¿Alguien lo quiere responder o ya directamente voy yo? ¿Sí? ¿A dónde? No lo veo. De Leandro y Natalia, con esta especie de obsesión que tenía este muchacho Leandro por ese colegio San Pablo, que no había podido terminar su secundaria y que no había límites después para su trabajo, un montón de cosas, se queda fijado con esa idea y después cuando tienen que elegir sobre la educación de los hijos, optaron, sobre todo por Pablo, por Leandro, de hacerlo en el Colegio San Pablo. Y ahí viene el cura Juan, que empieza a dar que se tenían que bautizar, que se tenían que casar por la iglesia, que tenían que, yo decía recién al canonista que estaba acá, yo decía fuerte cuando lo leíamos, el padre José decía tal cosa, el padre José casi me mata. Bueno, allí estaba el tema del miedo, obviamente, presente, pero discutimos bastante porque nos pareció en general, creo, que no se daba exactamente el 1103 que se estuvo conversando, violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. Me parecía que sí, sin duda hubo miedos y situaciones de temor, de miedo, pero no necesariamente un miedo grave. Miedo grave. Pero bueno, en fin, opinable. El canonista también un poco nos influenció por ese lado. Influenció por el lado del miedo. Sí, los influenció por el lado del miedo. Que no era. Que no hay. Bueno. A ver, este caso está basado en un caso real. Y sí, salió por miedo grave. Quizás acá al resumir el caso no quedó como muy marcado el tema de Leandro, pero Leandro, el haberse ido de ese colegio realmente le pesó, digamos, en su vida. Y acuérdense lo que hablamos del miedo, que tiene este componente subjetivo. Y entonces eso es lo que pesó. Él dice en su declaración, yo cuando me casé, no era libre, me casé porque quería que mis hijos se quedaran en el colegio. O sea, imagínate lo que le ha pesado para casarse, porque o sea, no es mínimo el acto que llevó adelante, sino que se casó. Así que sí, se configuró en este caso el miedo grave, ¿sí? Y salió la sentencia de nulidad por esa causa. El miedo tiene que ser grave para esa persona, tal vez esa circunstancia en otra persona no le provoca tanto miedo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ir evaluando, que no hay un termómetro, pero bueno, hay que ir pensando y con los distintos elementos que hay, se puede llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos exigidos por el canon para que esa causal de unidad sea en general y este en particular? O sea,
que se exigía? Que fuera externo, que en este caso es externo, es la presión del sacerdote, que fuera grave, subjetivamente grave, que en este caso, además sí, es verdad, hubo pericia y mostró que esto lo afectaba, que lo consternaba internamente, y por último que vea el matrimonio como una manera de salvarse de esa amenaza que está recibiendo. Y bueno, claramente acá le dijo, si te casás, los chicos pueden quedarse en el colegio, así que se configuraron como todos los supuestos para que se diera esta causal de nulidad. Así que bueno, sí, salió la sentencia de nulidad por 1103. ¿Sí? Al cura Juan no sé qué le pasó. ¿Alguna otra duda? Si no, los liberamos un poquito más temprano. ¿Vamos? Bueno, si no tienen más dudas, los liberamos y nos vemos el próximo encuentro. Gracias a todos.